No estoy hablando aquí de un tema desconocido para ustedes. Hoy la sociedad española está en deuda con varias generaciones de españoles. Hay un vacío que llenar de verdades porque la dictadura franquista también usó como botín de guerra a sus niños y niñas. De hecho, una jueza argentina ha tomado cartas en el asunto, en la aplicación de la doctrina de la justicia universal, y los querellantes han sido escuchados después de muchos años. Los hechos atroces del pasado, si no son resueltos, siguen perpetrándose en el presente. Esto es lo que ocurre con nuestros nietos apropiados, que aún no conocen su verdadera identidad, y también es lo que ocurre con los bebés robados al franquismo. Los tribunales internacionales nos permitieron en su momento buscar y encontrar justicia. Llevamos 38 años de lucha, 38 años y 116 jóvenes que pueden decir su nombre sin que suene vacío, con certeza y también con alegría, porque mientras haya uno solo de los jóvenes que no haya sido liberado de la mentira, será la sociedad en su conjunto la que no será libre. Y en eso seguimos trabajando las abuelas, en restituir a sus familias legítimas a todos nuestros nietos y restituirles a la sociedad parte de la historia. Queremos para los jóvenes, mujeres y varones, la transmisión de la verdad histórica, de la que no se habla, de la que no saben porque nacieron en otros tiempos, pero que los vulnera en sus derechos a crecer sin miedo, de poder realizarse en sus vocaciones, de vivir en libertad de expresiones y acciones. Para ellos, para los jóvenes de hoy, trabajamos las abuelas en la convicción de la memoria colectiva, contando lo que tanto nos duele para que ellos crezcan y vivan con ganancias y garantías también. Entonces es el pueblo el que tiene que decir no, es el pueblo el que votó, a quien votó, decirle nosotros no queremos esto, insistir en esto. Entonces si quieren el silencio, la impunidad y lo conforma, hay que reaccionar a aquellos que tienen las cosas un poquito más claras, haciendo visible ese deseo, ¿no? La visibilidad la da el grupo, la manifestación, siempre en paz, no hay necesidad de hacer escándalo ni romper nada para que nos escuchen las autoridades. Y ahora la jueza Servini de Cubría está viendo, creo que tiene pedida de extradición de como 40 responsables del franquismo. Vamos a ver qué responde. Pero depende acá de ustedes y en Uruguay del pueblo uruguayo. Tienen que pensar que no es bueno dejar para las generaciones futuras algo incompleto. Esas cosas, la amenaza grande es que se repiten. Por eso el consejo es acompañarnos nosotros siempre y que tenga presencia popular para de revertirse. Una ley se sanciona y una ley se deroga. Yo creo que la fuerza, insisto, está en ustedes, en la gente de este país, que revierta en la discusión parlamentaria, porque es el lugar correcto, pero en las calles también, para que se tome en cuenta de que eso es una estrategia para la impunidad, para el olvido, para decir acá no se juzga a nadie. No sé qué miedo tienen, porque acá también han pasado muchos años, más de 40 años. Muchos de los depredadores ya no viven. Quedarán los familiares que también estarán comprometidos, quizás con los bienes, no sé. ¿A qué le tienen miedo los que no han hecho de que exista justicia plena y que se investigue, por lo menos para esclarecer esto novedoso para nosotros que fue que hubo niños víctimas, y 35.000 es una cifra alarmante, pero fue en tantos años y de diferentes maneras que en Argentina, ¿no? Pero fue también un delito terrible. O sea, insisto en descargar la responsabilidad en ustedes, en los que votan, a quién eligen, y también a manifestar su disconformidad, porque el soberano es el pueblo, el que votó, y que está ahí tiene que obedecer al que lo votó.
y no hacer lo que no le gusta. O sea que la fuerza popular es la que siempre triunfa. Lo decimos nuestras abuelas, y no es necesario violencia, solamente en una ronda en una plaza. El tiempo ha ido pasando, usted está corriente de la juez Servini, que ha pedido a esas personas españolas que estarán a punto de morirse, o a lo mejor están esperando ya que se mueran, para que pase más tiempo y no se reconozca lo que realmente pasó. Por otro lado, no son solamente niños robados, hay también torturados, hay asesinados, hay trabajo esclavo. Bueno, es una colección de muchísimas cosas que muchos españoles desconocen, precisamente porque de lo que se trata y lo que ha hecho el gobierno, que es el mismo, es que no se conozca absolutamente nada. No obstante, hay historiadores interesantes que hacen relaciones con la economía actual, porque todo se centra en la economía si nos ponemos a pensar. Entonces hay un historiador muy lúcido que habla de que todos los que hicieron el trabajo esclavo después de Franco son las empresas que están en el IBEX 35, y esas empresas económicas muy fuertes tienen ese pasado. Entonces no interesa que se sepa, esto es solamente un esbozo, pero habría para hablar mucho más, ¿no? Entonces, para que cada una y cada uno pues busque la información y sepa lo que hay, que no se difunde. Hay que darle visibilidad a estas cosas que usted me está comentando, y lo tienen que dar ustedes. Ojalá de acá salgan algún grupo y muchas otras, ¿no? Porque cuando hablan de Estela, yo Estela soy una más, señores. No me pongan ahí arriba, porque yo también me pongo ruleros. Yo también barro la vereda. Yo también ando en chaquetas. O sea que soy una mujer común, pero tenemos fuerza adentro, y cuando la sacan y uno dedica ya todo lo que sabe y puede, eso es dar la vida por algo, vale la pena. Miren, el dolor a mí me hace decir a veces una cosa muy extraña, ¿no? Porque yo el dolor, la llaga adentro está, me falta una hija. A veces me imagino cómo sería con sus 60 años. La mataron cuando tenía 23. Si ese dolor se transforma en lucha, uno puede levantarse todos los días, hacer algo. Y digo, qué bueno que me pasé por este mundo dejando algo por el otro. Entonces le doy gracias a la vida. A pesar del dolor, le digo, gracias a la vida que por el dolor me permitió dejar algo. Si sirve, bienvenido sea. Luchen. Y para hacer un poco de memoria, unos cuantos años atrás, no sé, como 10, 15 años, se acercaron, estábamos dos abuelas en Barcelona, después de dar una charla se acercaron unos jóvenes, nietos de los abuelos que eran víctimas del franquismo, y querían encontrar los restos. Ellos veían a la abuela que iba a campo raso a llevar una flor y pensaban, ¿estarán ahí? No dice nada la abuela, no habla, silencio, clausura. Nosotros queremos encontrarlos, ¿qué podemos hacer? El consejo que les dimos, bueno, lo mismo que estoy diciendo ahora, agrúpense, formen un grupo formal, creíble, acreditado por ley, y empiecen a pedir y hagan un banco de datos para acreditar por medio del ADN ahora la identidad de los restos que van exhumando, y creo que existen como grupo bien conformado estos nietos y que han exhumado ya centenares de cuerpos de sus abuelos para darles una sepultura digna, para tenerlos ellos, que es cerrar un duelo en todo caso, porque mientras no aparezca la víctima, el duelo queda ahí sin resolver, está siempre. Hay abuelas que hasta me han dicho, y ya no viven, si Estela, si yo me muero y mi hijo vuelve, por favor, acá queda su ropa, buscarle un trabajo. Y eso, uno dice, ¿qué es eso? Es porque no se cerró un duelo, no hubo un muerto que velar y llorar y enterrar. En mi caso sí, porque los restos de Laura, el mismo día de su muerte, su cuerpito nos fue entregado, pero igual no, ellos creían que yo me iba a quedar llorando en la tumba. Yo en la tumba juramenté hacer lo que estoy haciendo, luchar por la verdad, la memoria y la justicia, por los 30.000 compañeros, y además encontrarme a su nieto, y felizmente estamos haciendo eso. Así que nosotros vamos a acompañar siempre
desde allá, pero sirve porque llegan las firmas y a través de ustedes también, chicas, el apoyo de los argentinos para esta lucha, ¿no?